que hagamos tesoros en el cielo. Dios quiere bendecirnos económicamente, pero al no ser fieles con nuestros. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Bienes, detenemos la mano de Dios. Aunque las ofrendas tengan que ver con dinero contante y sonante, también tienen mucho que ver con la relación entre nosotros y Dios. La generosidad comienza con la influencia de Dios en el corazón. Los que sienten rechazo ante la idea de dar para la obra de Dios deberían meditar en esto, porque dice mucho acerca de su relación con Dios. Cuando nos entregamos enteramente a Dios, también le entregamos nuestros recursos. La generosidad no es problema alguno para los que aman al Señor al cual le están dando de lo suyo. Conclusión. Hay un poco de misterio en pedir el pan nuestro de cada día y por qué Jesús lo interpuso en este bosquejo, o ejemplo de la oración. Pero no es de sorprendernos, porque así es como Dios sabe que los humanos podemos entender lo celestial, por medio de ejemplos de lo terrenal. ¿Qué es el pan? Es hecho del corazón del grano, se quiebra, se mayuga, y se muela en harina. Esta harina se mezcla con sal, agua y levadura, se amasa, se forma y se deja levantar. Después, se hornea para hacer un pan delicioso. En esta forma, el pan, la vida del grano, provee vida a quien lo ingiera. La vida del grano se transmite al humano a través del proceso de la muerte y subsecuente asimilación. Por un proceso similar, la vida de Dios en Cristo se ha hecho disponible a nosotros. Nuestro Salvador vino a ser el grano. Fue él quien fue quebrantado y abatido en el Calvario. Allí tomó sobre sí nuestros pecados, y salió de la tumba, de las mismas garras de la muerte, levantado y resucitado, y fue el pan de Dios. Él mismo dijo en Lucas 22:19: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Con este trasfondo podemos comprender que Cristo es el maná del cielo. Hay un refrán que dice: eres lo que comes. Si alimentamos nuestras almas con el pan de Dios, habrá cambios profundos en nuestra vida personal. Recordemos que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, el Logos viviente, salió de Dios y nos alimenta. Oremos. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. El tesoro del perdón. Summary. Sermón numeral 5 de la serie Tesoros del Padre Nuestro. El tema de hoy es uno que también se malentiende. Hay algo muy interesante de notar en este bosquejo de la oración. Dios es un ser tan sabio, que le importa nuestro bienestar emocional y psicológico. Por By Adrián Olivas. El tesoro del perdón. Mateo 6:12. Introducción. Ya tratamos que Dios estableció una relación familiar con nosotros y nos dio el privilegio de llamarle Padre por amor y por fe en Cristo es nuestro. Luego establecimos el sitio donde habita Dios y lo que significa santificar su nombre. La vez pasada sondeamos el tesoro de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas y lo que implica. Nota el maravilloso equilibrio que tiene el Padre Nuestro. Fíjense, la primera parte trata cómo dirigirse a su nombre, que encierra todo: paternidad, parentesco y autoridad. Luego el tratado es acerca de su reino y su voluntad. En tercer lugar, enfoca nuestra atención a nuestras necesidades. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La Biblia claramente nos dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Luego, continuamos con los tesoros del Padre Nuestro con el tema de la provisión de Dios. El tema de hoy es uno que también se malentiende. Hay algo muy interesante de notar en este bosquejo de la oración. Hay algunas frases que se repiten y que se conocen como dobles según el paralelismo en la poesía hebrea, o sea que lo siguiente da un poco más de luz a lo que ya se trató. Hay una frase que se repite completamente y está como entre corchetes, como encerrando la totalidad del texto, que son los versos 12, 14, 15. La poesía hebrea es muy interesante y no se utiliza tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Los versos 12, 14 y 15 son resaltados, como para hacernos notarlos o enfatizarlos. Dios es un ser tan sabio, que le importa nuestro bienestar emocional y psicológico, porque Él nos hizo y sabe que la totalidad del hombre necesita de Él. Hoy, más que nunca, necesitamos sanidad en nuestras emociones. Las ofensas dejan huellas hondas y el perdonar no es fácil, es difícil. Sobre todo cuando suceden ofensas entre amigos cercanos, miembros de la familia. El no perdonar nos abruma con el pasado, nos atormenta con temor de ser rechazados y humillados, causan sospechas y desconfianza. Duele el
Perdón y cuesta el perdón, porque tenemos que dejar de desear que se castigue la persona que nos ofendió. Nuestro texto de hoy, Mateo 6, 12 nos ayuda a tener libertad de varias formas. Primeramente, libera nuestra alma. 1. Porque quien no perdona aprisiona su propia alma. A. La persona que no perdona sufre y no el que cometió la ofensa. Muchas veces quien nos ofendió ni cuenta se da que nos ofendió. Un ejemplo de aprisionarse a sí mismo es el señor Richardson. Se dice de un millonario que vivía en Nueva York, Joseph Richardson. El señor Richardson tenía un terreno de 5 pies de ancho en medio de unas casas. Él quería vender esta propiedad a cualquiera de los vecinos que colindaban con ella. Ambos vecinos dijeron que la comprarían pero a un precio más bajo que lo que él quería. En vez de negociar, fincó una casa en ese terreno, y se mudó a ella. Por su deseo de vengarse hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Satmar 16-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. 11. Medio de hacer que se mirara feo el vecindario, se condenó a sí mismo a vivir en una casa tan pequeña y estrecha. Con el tiempo la casita se llegó a conocer como la casa de resentimiento. En segundo lugar, libera a la persona que fue el ofensor. 1. Si nota el verso, la palabra deuda tiene connotación monetaria. Cuanto más grande la ofensa, más grande debe ser el perdón. Una transacción igual. El perdonar tiene dos formas de redimir. A. 1. Despedir. Esta palabra es otra de las traducciones de la palabra perdón, despedir el mal. El prototipo en el AT es el macho cabrío que se dejaba ir en el desierto y nunca regresaba. B. La otra manera es soltar. Una de las maneras de soltar al ofensor es como soltar a un prisionero de la prisión. Si perdonamos a quien le ha causado daño, lo soltamos de su prisión en que lo tiene el que guarda rencor. Colosenses 3, 12-13 vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos